La pregunta de hoy es, ¿estoy dejándome llevar por las olas de la incertidumbre o es hora de descansar en los brazos de Dios, sabiendo que así como Él tiene el control de la historia, también tiene el control de mi vida y me quiere llevar a puerto seguro? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Esta semana estamos estudiando un mensaje que vale la pena compartir y hoy veremos que Dios siempre tiene el control. Como siempre, comenzamos nuestro programa con oración. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y en esta familia nadie ora solo, nadie ora sola, sino que estamos juntos. Por eso Abril González nos escribe diciendo: hola Brian, estoy compartiendo tus audios con mi compañera de trabajo y se está acercando a Dios. Te pido que ores por Caro y por su familia que están pasando un momento difícil y también escuchan el programa. Qué lindo, ¿no es cierto?, cuando entre amigos nos preocupamos, ¿no? Miramos más allá de uno mismo y oramos por los demás. Así que, Caro, si estás ahí escuchando este programa, en primer lugar, gracias por sumarte, por el apoyo de siempre. Espero que puedan ser de bendición. Y en segundo lugar, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando colocas tu vista en Jesús, Él pelea tus batallas y puedes descansar tranquila y confiada en sus brazos. Así que fuerza, ánimo, y estamos como comunidad ahí para apoyarte y para servir en lo que necesites, ¿sí? Abrazo enorme ahí también. Hoy oramos por Caro y mañana oramos por ti. También Cristina Díaz nos escribió por WhatsApp diciendo: Dios bendiga ese equipo tan maravilloso que tienen, sin desfallecer, sigan adelante cada día llevando esperanza. Gracias por los mensajes cada día, Dios los siga utilizando. Qué grande, Cristina, muchas gracias por el apoyo de siempre. A todos, ¿no? Los que se toman un tiempo para poder escribir un mensajito, los que se preocupan cómo estamos, que la universidad y demás. Gracias, en serio, de corazón. Espero que podamos seguir juntos como equipo, sirviendo y apoyando cada día. Así que te invito a compartir este programa para que pueda llegar a más corazones y, sobre todo, lo más importante, para que Cristo venga pronto. Ahora sí, pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, estamos comenzando un nuevo programa, queremos hacerlo guiados por ti, pero en primer lugar queremos pedir por Caro, por su familia. Sabes que están atravesando por un momento desafiante, pero pedirte que tú estés con ellos, que ellos puedan saber que tú estás al control de su vida y que tu mano nunca se apartará de su hogar. También agradecerte por corazones como los de Cristina y de los miles de personas que cada día, ¿no es cierto?, pueden recibir tu palabra. Te pido que podamos seguir como equipo sirviendo, que podamos seguir como equipo trabajando en conjunto para poder llevar tu evangelio, llevar tu palabra a cada uno de esos hogares y que puedas venir pronto a buscarnos, que es el deseo más grande que tenemos, Dios. Así que ahora que vamos a estudiar tu palabra, danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos pueda dar entendimiento y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento por WhatsApp y estaremos orando ahí por ti y obviamente compartiendo tu mensaje como cada día. Ahora, recordemos el versículo para memorizar que viene épico esta semana, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 y ya nos metemos con el estudio de hoy. Vi volar por el medio del cielo otro ángel el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Ahora sí, manos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Comienza. Espero que tengas tu Biblia, un anotador, como dijimos ayer, porque será una semana intensa de estudio y te puedes perder ahí en el medio y esa no es la idea. La idea es que te guste, que te quedes con ganas de más, pero necesitas estar ahí al tanto de todo lo que vamos a ir diciendo. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así: préstame tus oídos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. ¿Alguna vez te preguntaste ¿por qué tenemos esa necesidad de saber qué pasará mañana? Hay una cosa que como seres humanos no podemos soportar, y es la incertidumbre. Es ese sentimiento que se genera de desconfianza, de inseguridad, es la desesperación de no tener el control. Entonces, el mundo vive con esa incertidumbre e intenta aprovechar, digamos, entre comillas, ¿no?, el momento. Simplemente ¿por qué? Porque no sabe qué pasará mañana. Y la verdad que no los culpo. El mismo Jesús dice que la gente antes de la segunda venida estará como en los días de Noé, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque viven en una constante incertidumbre. Entonces, ¿qué sentido tiene preocuparse? Ahora te pregunto, nosotros, tú y yo, ¿también tenemos que compartir esa incertidumbre? ¿O hay una manera de salir de esa desconfianza, de esa inseguridad, de esa incertidumbre? Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, dice: yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Y después Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darle futuro y esperanza. En otras palabras, Dios no nos dejó a la deriva de la incertidumbre, sino que a través de la profecía nos dice: yo estoy al control. Sigan el camino que les estoy marcando y confíen en que soy su Padre y quiero lo mejor para ustedes. Mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable y mi voluntad es perfecta. Por eso lo primero que quiero que anotes hoy, que te grabes en la mente, es que si bien la profecía nos muestra el futuro, esa no es su principal función. ¿Cómo es esto, Brian? Pero si la profecía... El objetivo de la profecía es fortalecer nuestra fe y confiar en que Dios está al control de nuestras vidas y del futuro de este mundo. Mostrarnos que Dios no nos abandonó, que somos importantes para Él, que Él interviene en la historia para que podamos cumplir con nuestro propósito eterno. Por eso el programa de ayer hablábamos sobre la verdad presente, ese mensaje que Dios envió para que su pueblo, en distintos periodos de la historia, ¿no es cierto?, pueda estar tranquilo. Fue así como vimos la verdad presente para el tiempo de Noé, José, Jeremías y Juan el Bautista, y cómo Dios preparó a su pueblo para lo que sucedería en el futuro. Por eso en Amós 3:7, que lo leímos un montón de veces, dejaba claro que no hará nada el Señor Jehová sin que lo revele ese secreto a sus siervos, los profetas. Y terminamos diciendo que hoy en día, nuestra verdad presente, ¿cuál es? Es que Jesús no solo vino para redimirnos, sino que vendrá otra vez para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y al igual que lo hizo en el pasado, y cumpliendo su promesa, Dios no nos dejó a ciegas ante esta verdad presente. Dios no quiere que sus hijos sufran de esa incertidumbre que veníamos hablando en el comienzo. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro extraordinario, más cuando tuve que estudiar para esta semana. La verdad que es como que vení Jesús ya porque necesito que vengas. Pero el libro de Apocalipsis comienza diciendo la revelación del Apocalipsis. Pregunta, ¿qué significa revelar? Revelar es descubrir algo que estaba cubierto. Es sacar la luz o mostrar algo que estaba oculto. Y esta palabra es clave para esto. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entra en el mundo, es como que nos pone un trapo en los ojos, una toalla, una media, lo que quieras ahí en los ojos, que no nos permiten ver a Dios completamente. Su imagen está
distorsionada. Pero a través de esta revelación se nos quita, ¿no es cierto?, eso que nos cubría y vemos que Dios no es un Dios dictador, no es un Dios caprichoso o autoritario, que no quiere lo mejor para nosotros o que no le importamos, sino que es un Dios que nos ama. Un Dios que quiere pasar la eternidad a nuestro lado, por lo que nos revela su voluntad para poder ser felices. Así que, en resumen, Apocalipsis es Dios abriendo una ventana hacia el futuro para que sepamos que todo va a estar bien. Te lo repito, Apocalipsis es Dios abriendo una ventana hacia el futuro para que sepamos que todo va a estar bien. El apóstol Juan ya era de edad avanzada y fue convocado a Roma para ser juzgado por el emperador a causa de su fe. Este finalmente decidió desterrarlo a la isla de Patmos, que funcionaba como prisión, una especie de Alcatraz, ¿no? Y de esta forma esperaban terminar con su influencia. Pero no sabían que Dios todavía tenía planes para él y que impactarían por generaciones. Así que abre tu Biblia en Apocalipsis y déjala ahí abierta, porque iremos viajando por sus páginas durante el programa. No entraremos obviamente en detalles porque para eso necesitaríamos más tiempo. Quizá, tal vez, quién sabe, hagamos algún curso más adelante, pero la idea es darte una visión general de esta revelación de Dios que te volará la cabeza de lo extraordinaria que es. ¿Ok? Entonces, nuestra primera parada la haremos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, donde Dios le dice a Juan: escribe en un libro lo que ves. Así que recuerda tú también tener ahí tu anotador, porque estamos en una semana, ya te dije, intensa. Y si pierdes de vista alguna de las cosas, te costará entender el resto. Cada programa es como acumulativo, ¿no? Vamos construyendo uno encima del otro. Conste que el que avisa no traiciona. Ahora sí, el libro de Apocalipsis podemos dividirlo en 3 partes. Primero, la parte histórica de los capítulos 1 al 11. Segundo, la parte del tiempo del fin, de los capítulos 15 al 22. Y tercero, en el medio, ¿no?, como si fuera un sándwich, del capítulo 12 al 14, la explicación de que vivimos en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, y cómo ese conflicto marcó nuestro pasado, marca nuestro presente y marcará nuestro futuro. Pero vamos por partes. En los capítulos 1 al 11 encontramos las visiones de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas, a través de las cuales Dios lo que hace es llevarnos en una especie de viaje desde la primera hasta la segunda venida de Jesús, desde la cruz hasta la corona. Ahora bien, por mucho tiempo, quizás estudiaste o escuchaste hablar de estas visiones por separado, pero te resultará más práctico si las estudias en paralelo. La primera iglesia con el primer sello y la primera trompeta, la segunda iglesia con el segundo sello y la segunda trompeta, y así con la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptimo. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que cuando estudiamos, por ejemplo, en Daniel, las visiones de los capítulos 2, 7 y 8, ¿te acordás? No son visiones con diferentes temas, sino que cada una apunta a lo mismo, pero desde un ángulo distinto, para así poder mostrarnos la imagen completa en 3 dimensiones. Una aclaración necesaria es que en lo que vamos a decir a continuación no se busca la exactitud, por ahí en los periodos, años y fechas, sino que la intención es, como decía antes, ¿no?, abrirte una ventana hacia el futuro, para que sepas que todo va a estar bien. Lo primero que debemos saber es qué significan las iglesias, qué significan los sellos y qué significan las trompetas. Vamos por partes. Primero, Dios eligió a 7 iglesias que existían en Asia en el momento que Juan escribía. ¿Por qué eligió estas 7 iglesias y no otras? Porque sus características y su estado espiritual representaban 7 periodos de la historia por los cuales pasaría el cristianismo. Entonces, Juan nos cuenta, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, las características de estas iglesias siguiendo una estructura. Primero las presenta, luego dice unas palabras positivas sobre ella, después siguen unas palabras negativas, para después darles un consejo y finalizar con una promesa. Entonces tenemos presentación, palabras positivas, palabras negativas, consejo y promesa. A continuación, encontramos a Dios con un libro sellado con 7 sellos, que lo que buscan es destacar los aspectos externos de la iglesia cristiana, es decir, sus triunfos y sus fracasos. Y finalmente, tenemos las 7 trompetas, que son juicios de advertencia. Lo que buscan es llevarnos al arrepentimiento y a la salvación,
para que no suframos las consecuencias de las 7 plagas. Una cosa importante de destacar, ¿no?, es que en el caso de las 7 trompetas no es fácil definir exactamente su cumplimiento histórico, pero recuerda que la idea del programa de hoy no es meternos en profundidad, en detalle, sino presentarte un panorama general para que puedas saborear ahí Apocalipsis en lugar de evitarlo o tenerle miedo a los últimos tiempos y el fin del mundo. ¿Me sigues hasta aquí entonces? Tenemos 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Y esto cubre 7 periodos de tiempo desde la primera hasta la segunda venida de Jesús, desde la cruz hasta la corona. Las 7 iglesias son características espirituales que tendría el cristianismo a lo largo de la historia y están en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Los 7 sellos entonces eran los triunfos y fracasos del cristianismo y puedes encontrarlos en los capítulos 6 y 8. Y las 7 trompetas son las advertencias que Dios da a lo largo de la historia para que podamos arrepentirnos y finalmente ser salvos, que las vemos en los capítulos 8, 9 y 11. Ahora que entendemos eso, podemos hacer el paralelismo entre las iglesias, los sellos y las trompetas para entender mejor. La primera estación de nuestro viaje, imagínate como un viaje, ¿no?, con diferentes estaciones a lo largo del tiempo. Entonces, la primera estación de nuestro viaje es el periodo que cubre desde el año 31, que murió Jesús, hasta el año 100, después de Cristo, claro. La primera iglesia mencionada es Éfeso. Sus características espirituales son que fue un periodo de gran crecimiento del evangelio. La iglesia primitiva contaba con Pablo, Pedro, los demás apóstoles, pero que, con el paso del tiempo, fue perdiendo su primer amor. En paralelo, tenemos el primer sello, un caballo blanco. Su jinete tenía en la mano un arco y se le entregó una corona, y salió vencedor para vencer, siendo símbolo de las victorias del evangelio del primer siglo. Se calcula, imagina, ¿no?, que había 5 millones de cristianos en el Imperio Romano, en el primer siglo nomás de la era cristiana. Es una locura. Y en esa misma estación tenemos la primera trompeta, que da la advertencia y aparecen figuras como granizo, fuego y sangre, que nos muestran un juicio, haciendo referencia a la caída de Jerusalén y las aflicciones del pueblo judío. De esta manera, tenemos una imagen completa de lo que sería este primer periodo. Seguimos nuestro viaje y llegamos a la segunda estación. En este periodo, ¿no es cierto?, se cubre los años 100 hasta el 313 después de Cristo. La segunda iglesia mencionada es Esmirna. Sus características espirituales son que era pobre en riquezas de este mundo, pero activa en el trabajo y por eso sufrió muchas persecuciones. En paralelo, tenemos el segundo sello, un caballo rojo. Su jinete tenía en la mano una espada muy grande. De esta manera, vemos cómo la paz es sustituida por las miles de personas que murieron en la persecución por amor al evangelio durante este periodo. Y en esa misma estación tenemos la segunda trompeta, que da la advertencia y aparecen figuras como una gran montaña, fuego y mar, que nos llevan a las invasiones de las tribus bárbaras que finalmente provocaron la caída del Imperio Romano Occidental, dando inicio a la caída total del imperio años después. De esta manera, tenemos una imagen completa de este segundo periodo. Continuamos con este viaje y llegamos a la tercera estación, que cubre ahora el periodo desde el año 313 hasta el 538 después de Cristo. La tercera iglesia mencionada es Pérgamo. Mientras la iglesia fue perseguida en el periodo anterior, recuerdas que vimos recién, no hubo contaminación con el paganismo. Pero al terminar esas persecuciones, el cristianismo comenzó a entrar en las cortes, en los palacios reales. Fue perdiendo la sencillez de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Cambió esto por la pompa, el orgullo de los sacerdotes y gobernadores paganos, y dio inicio al período de la supremacía papal. En paralelo, tenemos el tercer sello, un caballo negro. Su jinete tenía en su mano una balanza, y este sello representa la unión de la religión y el Estado, del poder espiritual, ¿no es cierto?, y el poder civil, cuando el cristianismo fue proclamado religión del Estado. La comercialización, el materialismo, envolvió al cristianismo y varias doctrinas paganas ingresaron en la iglesia cristiana, llevando un periodo de tinieblas morales, apostasía y doctrinas erróneas. Y en esa misma estación tenemos la tercer trompeta, que da la advertencia y aparecen figuras como una estrella, ardiendo como una antorcha,
ríos y fuentes de las aguas que nos llevan a la apostasía de la iglesia cristiana. Un alejamiento colectivo de la verdad, ya que para obtener ventajas, ¿no?, y honras humanas, la iglesia buscó el favor y apoyo de los grandes hombres de la tierra y así rechazó a Cristo, prestando de esta forma obediencia a un sistema que va en contra del gobierno de Dios. De esta manera, tenemos entonces ahora la imagen formada del tercer periodo. Pero todavía esto se pone más emocionante, nos vamos acercando cada vez más y la cuarta estación de nuestro viaje es el cuarto periodo que cubre desde el año 538 hasta el 1517 después de Cristo. La cuarta iglesia mencionada es Tiatira. La iglesia fue cambiada o sacrificada, ¿no?, por la apostasía y fue sustituida por obras de penitencias, los sacramentos y diferentes dogmas y tradiciones del paganismo. Sumado a esto, el papado creó el Tribunal de la Santa Inquisición y millares de personas fueron torturadas y asesinadas. En paralelo, tenemos el cuarto sello, el último caballo. Su color es amarillo y su jinete tenía por nombre Muerte, mostrándonos todo lo sucedido durante la Edad Media, las muertes a espada por hambre y por las garras de animales salvajes. Y en esa misma estación tenemos también la cuarta trompeta, obviamente, que da la advertencia y aparecen figuras como el sol, la luna y las estrellas que son heridas. Y el cielo, antes iluminado, se llena de tinieblas, que nos llevan a lo que venimos diciendo, ¿no?, de la Edad Media, también llamada Edad Oscura, cuando una parálisis moral e intelectual cayó sobre la cristiandad y millares se alejaron de la palabra de verdad, dando origen al ateísmo secular y la existencia de Dios comenzó a ser cuestionada. De esta manera tenemos una imagen ahora sí completa de lo que sería este cuarto periodo. Pero seguimos, la quinta estación de nuestro viaje es el quinto periodo que cubre desde el año 1517 hasta el año 1798. La quinta iglesia mencionada es Sardis. Después de siglos de apostasía, siglos de persecución, eran pocos los que permanecían en la fe verdadera, pero comenzó un gran movimiento de reforma. Aparecen nombres como Lutero, Knox, Calvino y otros que dirigieron la atención del pueblo nuevamente hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios, y dieron origen a lo que conocemos como la Reforma Protestante. En paralelo, tenemos el quinto sello, en donde vemos un clamor por justicia, que hace referencia a los martirios de la Edad Media y a Dios fortaleciéndonos en medio de lo que estaba pasando. Y en esta misma estación tenemos la quinta trompeta, que es una de las más difíciles de comprender junto con la sexta, pero que para muchos estudiosos presenta el surgimiento y el progreso del islamismo y su libro sagrado, el Corán, que comenzaron a repartir, a diseminar la religión musulmana a tal punto que hoy son más de 1.800 millones alrededor del mundo. Recuerda, el objetivo no es tener por ahí un periodo exacto donde todo va ahí encajando como un rompecabezas, sino que Dios nos está haciendo un recorrido por la historia a nivel general para llevarnos al punto final de la segunda venida. De esta manera entonces tenemos una imagen completa de este quinto periodo. En la sexta y anteúltima estación de nuestro viaje nos encontramos con la iglesia de Filadelfia. Está ubicada al final de la profecía de los 1260 días de supremacía papal en Daniel 7, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo por el general Berthier del ejército de Napoleón Bonaparte en el año 1798 y dura hasta el año 1844, que es el final de otra profecía, la de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8. Este fue un periodo donde la obra misionera creció, pero en gran manera se dio origen a la Sociedad Bíblica Británica en 1804, creció el interés en la profecía bíblica y comenzó uno de los más poderosos movimientos evangelísticos del mundo, el movimiento adventista, en el que por todas partes, todas denominaciones, ¿no es cierto?, se predicaba de la esperanza en el segundo advenimiento, la segunda venida de Jesús. En paralelo, en el sexto sello, vemos que comienzan a cumplirse las palabras de Cristo en Mateo 24. El gran terremoto, el sol se vuelve negro, la luna se volvió como sangre y hubo una lluvia de estrellas. En esta misma estación encontramos la sexta trompeta, que da la advertencia y aparece la figura de 4 ángeles que se encontraban atados junto al río Éufrates y que fueron sueltos. Lo que algunos entienden como los 4 sultanatos que formaban el Imperio Otomano
y estaban en la región del Éufrates, pero que en 1840 este poder turco otomano es abatido. Finalmente llegamos a nuestra séptima y última estación que cubre el periodo desde el año 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Te dije, íbamos a ir de la cruz a la corona. Esto es tremendo. La séptima iglesia mencionada es la Odisea y nos describe a nosotros hoy. Una iglesia que se cree autosuficiente. Esto es muy chistoso porque casi 2000 años antes y ya hay una perfecta descripción nuestra. Pero bueno, se cree que es una iglesia autosuficiente. Dice, ¿no es cierto?, que no somos ni fríos ni calientes, somos tibios, que no tenemos compromiso, nos preocupamos solo en lo que nosotros queremos o sentimos y nos llama a un cambio de actitud. En paralelo, el séptimo sello dice que el cielo estará en silencio porque estará vacío. No quedará ni un solo ángel, porque todos vendrán con Cristo a buscarte a ti y a mí, en ese día donde todas las familias se reunirán. No habrá más lágrima, muerte, llanto ni dolor, y todo es hecho nuevo. Y el toque de la séptima trompeta es la segunda venida de Jesús en gloria y majestad, al sonido de las trompetas y con todos los ángeles del cielo. Aquel que prometió volver en las nubes de los cielos y a la vista de todo ojo, ahora está volviendo y toda la creación se une en adoración. Es por eso que tú y yo no tenemos que vivir en la incertidumbre. Dios nos dejó este viaje, pero apasionante. Dime, ¿fue apasionante o no? Fuimos por toda la historia. O sea, hay un libro en la Biblia que nos cuenta toda la historia antes de que sucediera. Entonces, Dios nos dejó este viaje apasionante por el Apocalipsis para que podamos dejar en sus manos ese sentimiento de desconfianza e inseguridad, esa desesperación de no tener el control y que puedas descansar en el hecho de que Dios tiene el control. Te vuelvo a repetir la promesa que Dios nos dejó en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles futuro y esperanza. Cada una de las estaciones en las cuales fuimos bajando en este viaje nos ayudó a darnos cuenta que cuando miramos hacia atrás, vemos que Dios tenía el control, incluso cuando parecía que nuestras vidas estaban fuera de control. Por eso hoy, cuando el mundo se descontrola, podemos descansar en el hecho de que Dios hizo girar este mundo con una simple palabra. Nunca hay un momento en que Dios no tenga el control. Por eso tener fe en Dios significa confiar en Él, incluso cuando todo, pero todo dentro de ti quiere tomar el control. Y muchas veces, la única forma en que Dios puede mostrarnos que tiene el control es permitir situaciones que no podemos controlar para que de una vez por todas nos demos cuenta que necesitamos aprender a descansar en su fortaleza, sus tiempos y su poder. Nuestros problemas pueden permanecer, nuestras circunstancias pueden permanecer, pero sabemos que Dios tiene el control. Entonces cuando dices, no sé exactamente lo que Dios está haciendo, pero sé que Él tiene el control, eso es evidencia de que estás confiando en Él. Recuerda que tú y yo somos un pincel en las manos del artista. Nunca tengas miedo de confiar en un futuro desconocido a un Dios conocido. Porque cuando aceptas el hecho de que a veces las estaciones son secas y los tiempos son difíciles y que Dios está en control de ambos, descubrirás una sensación de refugio divino. Porque la esperanza está en Dios y no en ti mismo. Nada, pero nada es una sorpresa para Dios. Nada es un revés para sus planes. Nada puede frustrar sus propósitos. Y nada está más allá de su control. Puede parecer imposible, pero Dios puede hacer lo imposible. El hecho de que no veas que suceda nada no significa que Dios no esté trabajando. Dios sabe exactamente dónde estás y Él sabe cómo llevarte a donde necesitas estar. Incluso cuando las cosas no salen como las planeaste, su mano está sobre ti. Apocalipsis anuncia que Dios todavía tiene el control y que concluirá esta etapa de la historia de la manera que lo ha prometido. Y así como se cumplió todo lo que pasó en el pasado, también se cumplirá lo que queda por delante. Dios no nos dejó a la deriva de la incertidumbre, sino que a través de la profecía nos dice: yo estoy al control. Sigan el camino que les estoy marcando y confíen en que soy su Padre y quiero lo mejor para ustedes. Mi voluntad es buena, mi voluntad es agradable y como dijimos, mi voluntad es perfecta. Por eso
termino diciendo que no olvides que la profecía, si bien nos muestra el futuro, esa no es su principal función. El objetivo de la profecía de lo que vimos hoy es fortalecer nuestra fe y confiar en que Dios está al control de nuestras vidas y del futuro de este mundo. Mostrarnos que Dios no nos abandonó, que somos importantes para Él, que Él interviene en la historia para que podamos cumplir con nuestro propósito eterno. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es: ¿estoy dejándome llevar por las olas de la incertidumbre? ¿O es hora de descansar en los brazos de Dios, sabiendo que así como tiene el control de la historia, también tiene el control de mi vida y me quiere llevar a puerto seguro? Padre, gracias por siempre tener el control. Necesitamos aprender a confiar en ti, aún en medio de la tormenta. Pero gracias porque nos dejaste en tu palabra un mensaje tan fuerte y claro que nos permite ver cómo tú no te has olvidado de nosotros, sino que a pesar de todo este mundo de pecado, tú sigues guiándonos hasta aquel día donde podamos verte regresar y pasar contigo el resto de la eternidad. Ven pronto, Señor Jesús, y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra en este programa. Bendice cada hogar, cada corazón que se ha sumado hoy. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Fue un placer, un privilegio que me hayas acompañado en este programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes recibirlo en formato audio todos los días directamente en tu celular escribiendo al más, recuerda colocar el más 54911 3441 5007. Ahí te estará llegando todas las mañanas el mensaje. También puedes escucharlo por YouTube, queda todo guardado en YouTube, en Spotify. Puedes buscar en cualquiera de los dos como Brian Chalá. Activa las notificaciones, suscríbete ahí al canal. Estamos llegando ya a los 10.500. Puedes encontrar en Google Podcast, Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast. Ahí vamos a estar. Y en Instagram como @chalabrian para poder seguir ahí aprendiendo con las historias, posteos y demás. Con eso dicho, te mando un abrazo grande y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.